Buen día, ingeniero Giraldo. El día de hoy le vamos a exponer la solución del parcial. El objetivo de este parcial fue plantear dos funciones con su respectivo diagrama de estados finitos y código, las cuales permitieran generar y editar una señal PWM desde cualquier pin digital. Dichas funciones fueron llamadas MyDigitalWrite and MyDigitalWriteSetup, las cuales fueron implementadas en el entorno de Arduino. Es importante conocer que la señal PWM es una señal cuadrada que varía en su ciclo útil de acuerdo con un parámetro asignado desde 0 a 255. Por ello, para generar la señal es importante considerar dos factores. El primero es el periodo de la señal y el segundo, el voltaje, que se requiere seleccionar, con una equivalencia de 0 a 5 voltios, permitiéndonos simular una señal analógica con un ciclo útil específico. Por dicha razón, es necesario determinar su tiempo, de manera que se decidió trabajar con la función micros para ello. Esto, ya que la función milis no logra abarcar toda la señal, de manera que produce error. Esta función tomará el tiempo desde el inicio hasta el final de la señal, hasta el momento en el que es llamado en la señal, el momento, de manera que se realiza una división entre el tiempo transcurrido sobre el periodo para así hallar el número de ciclos que se ha realizado a lo largo del programa. Bueno, ahora vamos a hablar de la solución específica. En este caso, la solución de hardware es un sistema simple en donde se conecta un Arduino Uno, una resistencia de 330 ohmios y un LED rojo. Por la parte de la solución de software y el planteamiento de la problemática, como se mencionó anteriormente, hay dos parámetros esenciales para el funcionamiento: la frecuencia y la entrada del ciclo útil, que es el valor equivalente en voltaje de 0 a 255 bits. En este caso se va a manejar diferentes variables, que en este caso es el periodo en microsegundos, que será 1.000.000 dividido en la frecuencia, y la equivalencia de periodo con ciclo útil, que se hace una regla de 3, sabiendo que el periodo es igual a 255 en ciclo útil. Se puede realizar una regla de 3 para determinar cuánto equivale en periodo ese ciclo útil. El mayor problema que tenemos a la hora de realizar el proyecto es que la función micros, que es la que utilizamos para tomar el tiempo, no es una función que tome el tiempo desde el inicio del periodo hasta el final, sino que toma desde el inicio de la ejecución del programa. Esto no nos sirve debido a que, como tenemos una señal periódica, lo que necesitamos es el tiempo desde que se inició la señal. Por lo tanto, se va a hacer una variable tiempo, de la cual se va a coger la función micros y se va a restar el periodo multiplicado por la cantidad de pulsos que hayan transcurrido durante la ejecución. Para determinar esa cantidad de pulsos se tienen dos opciones. Una condicional, en donde preguntamos si el tiempo tiene un valor mayor al periodo, entonces se va a tener la variable contador, en donde se sumará 1 en ese caso. El problema es que si ocurren muchos más procesos durante la ejecución, si entre las muestras de los tiempos pasan más periodos, la variable contador solamente contará como un periodo, haciendo que la variable tiempo supere ese límite de periodo que tiene establecido y generando errores. Por esa razón se decidió recrear la variable contador a partir de las propiedades. Si yo tengo dos variables int y les genero su división, me va a dar otro resultado de int. En base a ello, si nosotros cogemos el cociente del valor de la función micros, que es entera, y el periodo, que también es entera, nos va a dar igual a la cantidad de pulsos que ha transcurrido, debido a que solamente cogerá la parte entera de esa división. Entonces, de esta manera podemos tener una variable contador que, no importa cuánto tiempo pase o en qué momento esté, siempre podrá decir exactamente la cantidad de pulsos que han transcurrido durante todo ese tiempo. En base a ello, pues se tiene la máquina de estados finitos, en donde se asignan las variables periodo y unidades básicas por intervalo, que es la unidad básica que se tendría de la señal PWM si, digamos, el valor que se le ingresa fuera 1. Entonces se tiene la condición de que si el tiempo es menor a la unidad básica de tiempo por la entrada, entonces imprimirá 5 voltios en el puerto. Luego volverá a tomar el tiempo y así continuamente, hasta el momento en que el tiempo supere esa regla de 3 con el ciclo útil. En el momento que se haga eso, bajará el puerto abajo y volverá a tomar el tiempo y continuará realizando los ciclos continuamente. Perfecto, ahora vamos a explicar un poco los resultados, en donde vamos a mostrar dos videos. El primero de ellos grabados a velocidad
ambos grabados con la misma cámara, el primero de ellos grabados a una velocidad normal y el segundo de ellos grabado a una velocidad de muestreo mucho mayor. Entonces, la pregunta es, ¿ven alguna diferencia? Como se puede observar, se está presentando un titileo en el video lento, lo cual es justamente lo que hace el PWM programado, que es, a pesar de que se siga manteniendo los 5 voltios y que eso no pueda ser modificable, a través de este intervalo entre encendido y apagado, se puede hacer la simulación de una menor luminiscencia del LED a través del PWM. Es por ello que esta solución es muy importante para Arduino, ya que sin necesidad de tener ningún tipo de pin digital es posible simularlo a través de la función PWM. Por otra parte, decidimos realizar otra comparativa para ver si el código realizado era correcto y adecuado con respecto a la función que existe en Arduino. Entonces, para ello se realizó el código de la izquierda, en donde es simplemente un analog write a 250 de ciclo útil. Y se realizó el mismo procedimiento con respecto al código que programamos. De esta manera pudimos observar en diferentes ciclos de 200, de 250, de 100 y de 50 para determinar si el nivel de luminiscencia era coherente uno con el otro, y se encontró que efectivamente ambos resultados eran iguales e imperceptibles al ojo humano. Finalmente, y el último resultado y el más importante que pudimos obtener fue con respecto al voltaje y el tiempo, en donde se pueden observar los ciclos útiles en diferentes números. Por ejemplo, el primero de ellos es un ciclo útil de 50, el segundo es un ciclo útil de 100, el tercero de 150 y el cuarto de 200. Entonces, en cada uno de estos se puede observar cómo el tiempo en los 5 voltios va aumentando y va aumentando a medida que aumenta el ciclo útil, lo cual es coherente, y se comprueba cómo el código realizado fue efectivo y obtuvo una gráfica que era adecuada al funcionamiento básico de un PWM. De esta manera, procedemos a realizar un análisis a diferentes factores que nos parecieron claves. El primero de ellos fue el por qué utilizamos la función micros. Esto debido principalmente a que la función mili no permitía frecuencias mayores a 1000 Hz ni a 1000. Esto porque al realizar el cociente de la frecuencia y el periodo, esta nos arrojaba un dato de 0,03003, es decir, que cuando cogíamos el valor entero, como bien explicó Cami, esta nos arrojaba 0, lo cual tenía incongruencia, pues en realidad nos tendría que arrojar un valor de mayor. Entonces, cuando cogíamos la función micros, al realizar esta operación, efectivamente nos daba 3, es decir, algo que sí concordaba con lo planeado. Entonces, de esa manera utilizamos la función micros. Esta función permitía frecuencias menores a 4000, pues al utilizar 4000 Hz pasaba lo mismo que con la de 1000, porque cuando utilizamos 4000 Hz, como podemos observar en esta imagen, nos da un factor, un resultado de 0,98, que al coger el entero nos daba 0, lo cual presenta la misma incongruencia que con miles. Continuando con esto, vamos a realizar un análisis de manera gráfica a la gráfica de periodo versus tiempo, la cual de manera teórica esperamos una función repetitiva, donde el pico sería 2040 segundos en cuanto a periodo. Esto debido a que, como utilizamos el pin 12, es decir, un Arduino, un pin que nos brinda 490 Hz, que al hacerle el inverso a este nos da 2040. Y podemos observar en la gráfica que el mayor pico es 2040, el cual cuando toma este pico se comienza a disminuir hasta llegar a otro pico y volver a subir de manera iterativa, pero con una amplitud de 2040, lo cual concuerda con lo teórico. Por otra manera, vamos a analizar el factor de por qué utilizamos 1 por 10 a la 6, porque sencillamente podríamos utilizar 1. Pero esto fue debido a que, como utilizamos la función micros, para utilizar las mismas unidades, necesitamos este factor para que no intercambiáramos unidades y diera un valor totalmente erróneo. Por último, tenemos las gráficas de voltaje en función del tiempo, el cual decidimos plotear
y observamos que a frecuencias mayores a 500 Hz, esta se distorsionó un poco. Este análisis se le puede dar debido a que el serial printf generaba algunos errores, algunas distorsiones en cuanto al tiempo y genera unos picos totalmente erróneos, pues la gráfica debería ser concisa arriba y abajo. Es decir, que este serial printf demora un poquito el tiempo, generando un intervalo de menor amplitud y generando inconsistencias en cuanto a la amplitud de ese mismo pulso. Por último, tenemos las conclusiones de nuestro proyecto. La primera de ellas es, en frecuencias superiores a 4000 kHz, el programa comienza a fallar debido a la función micro. Esto lo pude explicar en el análisis, debido a que cuando realizamos ese cociente, el entero nos daba 0, es decir, algo inconsistente, por lo cual debíamos utilizar otra función diferente a micros, una con mayor escala. La segunda conclusión que llegamos es que en el proceso del contador, la división que se realiza en vez de la suma causa un poco más de desgaste del procesamiento, pero nos permite simplificar más el proceso. Esto quiere decir que cuando utilizábamos esta división, este factor de división, y al coger el entero, nos generaba una simplificación en el proceso, pues nos permitía no adicionar una variable que cogiera ese mismo entero, sino asignarle a la solución que solo cogiera el entero y así no permitir una nueva variable. Y por último, tenemos que la razón por la cual las frecuencias, a mayores frecuencias el titileo es más notorio. Esto debido a que a menores frecuencias el titileo es normal, pero a mayores frecuencias, como utilizamos una variable integer y al aproximarla, esto generaba que habían unos lapsos de tiempo donde se permanecía mayor tiempo apagado o disminuía la intensidad, donde se puede apreciar que efectivamente sí, a mayores frecuencias titilea, pero solo con ciertas frecuencias. Esto debido a la variable integer principalmente. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega nuestra presentación. Espero que les haya gustado.